periodista independiente, coordinador editorial de Regeneración MX y colaborador de este espacio libre como el viento sin censura. Querido Quique, ¿cómo te va? Te mando un abrazo. ¿Qué onda, Vicente? A Tito le mando un fuerte abrazo también a la distancia, a Ceci, a don David, a Toñito allá en Estados Unidos. Pues aquí escuchando todo y pitorreo que se andan aventando desde muy temprano. Tú, Sevilla, todos ahí hablando de cosas bastante interesantes y sobre todo pues hoy el presidente, como bien lo dices, dejó la víbora chillando con temas bastante picantes. Bueno, empecemos por eso, para que vean que traigo ganas de dejar la víbora chillando. ¿Cómo ven? ¿Qué nivel se carga López Dóriga tan cerca de Chumel y tan lejos de Julio Scherer? Perdón por decirlo de esa manera. Tito, ¿cómo ves al teacher? Al teacher no sé de qué chingados, no sé de qué puede ser maestro López Dóriga después de que nos enteramos que cobró 251 millones en tiempos de Peña Nieto y con un López Dóriga desatado entre fake news, noticias falsas y sus mamadas como la de la vajilla con la que desayunaron López Obrador y Carlos Slim en Palacio Nacional ayer. No, a ver, teacher de inglés no es, ¿no? Ya nos quedó claro con aquella entrevista a Anthony Hopkins, ¿no? De Juárez de Rito, ¿cómo era? Algo así. Y ahora con estas observaciones que hace, híjole, o sea, está al nivel de Chumel Torres, ¿eh? Yo creo que por ahí ese cambio generacional ya se está dando, porque por ahí pero a la inversa, ¿no? O sea, debería ser el otro subir y el otro bajar, pero se están quedando en ese nivel de payasos de las noticias. ¿Cómo le hace ruido a este personaje ver una vajilla común y corriente que además, aunque fuera, pongamos que haya sido la que dejó Benito Juárez, no sé, ya está comprada, tiene mucho tiempo en Palacio Nacional. Y además este recurso que tienen los de la oposición de machacar constantemente con que Palacio Nacional, el gasto de Palacio Nacional, se les olvida que Palacio Nacional tiene más de 500 años, ya está ahí y genera gastos, o no esté el Obrador. Pero obviamente lo que estos ven pues siempre será el ojo en la paja en el ojo ajeno. El tema de la comida con Slim les causó tanto escozor que además que el que finalmente terminó pagando fue Slim, pero lo que debía de impuestos, les hace un daño terrible. ¿Y a dónde van con la crítica? A lo que compartieron en la mesa, que por ahí comentó hoy el presidente que comieron chanchamitos, no sé, la verdad, pero se van a lo caro que es este lugar para ellos. Si hubiera sido en otro sexenio, hubieran ido a un lugar carísimo, con un séquito de colaboradores que también se hubieran sentado en la mesa, pero no, aquí eran ellos dos, el hombre más rico de México y el hombre más poderoso de México. Ustedes sabrán cuál es. Oye, ¿cómo ves, Quique Legorreta, a don Chumel López, perdón, a don Joaquín López Dóriga? No, no los confundas porque luego se van a fusionar y van a terminar haciendo un nuevo programa como el de Dóriga y Marín. Entonces, en una de esas terminan robándose YouTube porque ellos son los más vistos según sus cuentas de bots y todo eso que están ahí diciendo. Pero híjole, Vicente, es que coincido con lo que dice Tito y también sumaría el hecho de que es uno de los personajes que ha quedado en evidencia que a pesar de la humillación, como diría el meme de los Simpson, del abuelo Simpson humillado, el problema ahí es que López Dóriga tiene aún, hay que reconocerlo, ese impacto en la clase que no quiere que se le pierdan sus privilegios, ¿no? Es decir, toda esta parte de la oposición, los mismos compañeros de los medios, ¿no? He platicado esa anécdota de una compañera de los medios que me criticó una vez en privado, me dijo que por qué criticaba a López Dóriga, que no debería ser igual que comete el error, y le decía que era por evidenciar esta doble discurso que siempre han manejado y que, bueno, evidentemente el presidente al mofarse hoy de López Dóriga, pues dejan claro lo que hemos venido diciendo desde 2018, la oposición no sabe cómo ser oposición y los medios de comunicación le siguen jugando a querer tener doble discurso y doble cara ante la audiencia, ante la gente, y no se quitan las máscaras. Evidentemente hay unos que sí, ya están muy claros que
tienen marcado su tendencia, ¿no? No los voy a mencionar porque pues obviamente sería darles publicidad, pero Dóriga pues ya tiro por viaje. Estaba revisando dentro de las notas más vistas de Regeneración MX durante el año y Joaquín aparece en el top 50. ¿Y esto qué quiere decir? Que pues sus errores, sus pifias han quedado evidenciadas no solamente por las redes sociales, sino por también los medios independientes que buscamos que, como dice el presidente, los medios se regulen con los medios. Y pues evidentemente Joaquín no aprende la lección y no entiende que las cosas ya cambiaron, no lo comprende, no le queda claro, y su falta de chayote, como diría el cartón ahí que publicaran hace unos meses atrás los moneros, pues evidencia que su necesidad de llamar la atención, de quedar fuera de los principales espacios de Televisa, pues busca de cualquier forma lograrlo y cubrir ese hueco que por mucho tiempo quiso mantener con su dentro de Televisa, pero hay que recordarlo que se fue porque lo fueron, no porque se haya querido ir. Entonces, López Dóriga queda marcado, sí, va a quedar marcado en este sexenio, y pues como bien dices, que no se crea lo que le dijo el presidente, de que está totalmente invitado a desayunar con él, porque pues es día de tontos, diría Bob Esponja, refiriéndose al Día de los Santos Inocentes, mi estimado Vicente. Nada más voy a decir esto, no con envidia. Lo digo en serio, ojo, no con envidia. ¿Cómo es posible que haya políticos, ya no digan de oposición, de la misma Cuarta Transformación, que consideren importante ser entrevistados por Joaquín López Dóriga? Muchas veces batalla uno desde los medios independientes y digitales para que estos personajes acepten una entrevista. Pero Joaquín López Dóriga, no mamar, por favor. Y nada más por no dejar, ayer lo mencionaba en Sin Censura Nocturno, la querida Beatriz Aldaco, considerada por el presidente Andrés Manuel López Obrador como una de las mejores, si no es que la mejor escritora de México en estos momentos, hoy directora general del Instituto Sonorense de Cultura, ayer le puso una repasada a Joaquín López Dóriga en redes sociales. Le contesta al tuit de López Dóriga y dice: mira, Joaquín, 1, la austeridad presidencial se confirma porque no se fueron a desayunar a un restaurante caro, carísimo, caricísimo, o no rentaron un lugar especial y solo estaban ellos dos, no como antes, que invitaban legiones y alrededor estaban algunos de los miles de elementos del Estado Mayor Presidencial, hoy desaparecido por austeridad, entre otras razones. 2, la vajilla buena, yo la veo normalita, es más, tengo una igual o muy parecida que me costó bien barata en la bodega Horrera. A lo mejor usted la confunde con una original en la que come con verdaderos hilos de oro. 3, cristalería, lo dice por la copa de cristal, pues habría sido curioso que le sirvieran a don Carlos una de plástico, de esas copas sencillitas de cristal, pero no cortado. Hay también en los supermercados o en segundas o tianguis, no pasan de 50 pesos, comprobado. 4, la cubertería, los trinches, hombre, yo los veo bien sencillitos, es más, ni siquiera se aprecian bien en la foto. 5, ¿qué tiene en contra de unas florecitas como centro de mesa, sencillitas, cortadas de algún florero de Palacio Nacional? ¿A poco en serio le parecen poco austeras? Nah. 6, la platería al fondo es de usted, mía, de todos los mexicanos. Recuerde que Palacio Nacional, como su nombre lo indica, es patrimonio nacional. ¿O qué? ¿Quería que escondieran nuestra platería? ¿Cómo para qué? ¿Para simular como antes? Y 7, y pues para recibir en Palacio Nacional se requiere, en este caso, porque Andrés Manuel López Obrador decidió despachar ahí, ser presidente de la República. Sorry, my dear. Lo siento, querido, dice Beatriz Aldaco a Joaquín López Dóriga. Yo pregunto, ¿será que a esto se refieren los colegas de la revista Contralínea cuando publican algo que hemos estado platicando aquí en Sin Censura en los últimos días? Políticos y empresarios opositores recrudecerán estrategias contra Andrés Manuel López Obrador. ¿Será que
vamos a llegar a esos niveles como los de López Dóriga y cosas peores vendrán, Tito Zurita Carpio? Bueno, es que así ha sido todo el año, Vicente. O sea, no hay ninguna novedad en eso. O sea, de hecho, llevan, creo que ya va para 2 décadas que empezó esa estrategia patrocinada, por supuesto, por el mismo que está patrocinando hoy a Latinos, por Madrazo. Eso empezó acá en Tabasco. Recuerdo que a los fotógrafos nos mandaban a capturar eventos donde estuviera López Obrador, donde se hiciera su peor gesto, y esa era la foto que te agarraban en la redacción. Era una instrucción que daban, igual para camarógrafos, y los reporteros los mandaban a buscar cualquier incidente que fuera negativo. O sea, esa es una estrategia que ha estado ahí, y desgraciadamente es la que ha mermado en muchos individuos que siguen creyendo todo lo que dijeron. La vemos ahorita con mayor potencia porque, bueno, estamos ante personajes que tienen mucho poder de convocatoria por lo que han significado en los medios de comunicación. O sea, pero lo que hace López Dóriga lo hace el de MBS, Cárdenas, lo hace Alemán, lo hace el de lo que queda de la revista, etcétera. Es decir, es todo un patrón que han seguido y lo siguen al pie de la letra. Pareciera que fueron instrucciones de Claudia X González, que pues ya ves que más o menos se las gastan con este tipo de recursos. Y muchos de ellos, su audiencia se basa en eso. Si tú entras a las redes sociales de estos medios, si publican una nota acerca de que el Politécnico descubrió una propiedad más del nopal, no va a tener reacciones, pero si ponen una crítica o un señalamiento contra López Obrador, ahí es donde está la interacción. Entonces ya les gustó y les va a seguir gustando. Y es de lo que viven muchos personajes, hasta comediantes que se volvieron analistas o actores de medio cachete que andan ahí cultivando en las redes sociales el odio que tienen muchas personas por el presidente, ¿no? Eso es la realidad, Vicente. Va a seguir porque siempre ha estado, pero es una estrategia que va a seguir. Así es. Pues espero que podamos, y espero que quede claro, espero que nosotros podamos revertir esta tendencia en las campañas, ahora que nos han ofrecido un contrato para regresar a la televisión en Televisa, ahora que vamos a ocupar el espacio que algún día tuvo Carlos Loret de Mola, un servidor, y Toño Ruiz, vamos a Televisa, pues espero que podamos nosotros revertir esa tendencia. Nótese mi sarcasmo por el Día de los Inocentes, mi querido Enrique Legorreta. No, yo sí te creo capaz, Vicente, de ir a Televisa, porque eres directo y enfrentas los retos, y yo creo que tendrías un buen espacio ahí en Foro TV con Zuckerberg, y sarcasmo obviamente, con ¿quién más ahí? De la hora de opinar es el mismo, ¿no? Creo. Ve, hasta ni los conozco, que ni sé cuáles están ahí en Foro TV. Con Raimundo, si no me ponen con Raimundo Rivapalacio, no me voy a Foro TV. Es cierto, Raimundo Rivapalacio, sí es cierto. Ahí también está un amigo tuyo, muy querido y querido por todos los medios independientes. El grande Raimundo Rivapalacio, el gran creador de no fake news, de historias mágicas estilo Harry Potter. Entonces, yo sí te creo capaz, pero regresando al punto, pues... Y conste, Quique, que he decidido ir a Televisa y no irme a Azteca porque no quisieron tumbar a Javier Alatorre y darme hechos noche. No, pues, perdón por las bromas, pero pues es Día de los Inocentes. Mi querido Quique, lo que no son inocentes son estas mamadas que sacan una tras otra contra el presidente y contra el gobierno de la Cuarta Transformación. Sí, y desafortunadamente vamos a tener un 2022. Uno quisiera tener un año tranquilo, sin que la oposición estuviera sacando su rabia y su vómito en contra de lo que ellos consideran una transformación de cuarta, ¿no? Así lo catalogan estos personajes, porque
pues ni siquiera eso pudieron hacer durante sus gobiernos, ¿no? Durante los 12 años que gobernaron el país no pudieron hacer realmente una transformación, y hoy que estamos viviendo un cambio, porque es que va más allá del discurso, Vicente. El tema de la transformación va más allá de lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es una transformación de la mentalidad de la sociedad mexicana, de cómo se hacen las cosas en el país. El fin de semana, platicando pues, con la familia, uno entiende que realmente la transformación tiene que empezar a germinar desde abajo, y desde abajo me refiero a la sociedad mexicana, y sí, ya está permeando el tema, ¿no? Hoy tenemos las discusiones bastante controvertidas, si las quieren ver de cierta forma, en los núcleos familiares, y entendemos que lo que dice el presidente es real, ¿no? La gente está despierta, ya está hablando de lo que no se hablaba durante mucho tiempo, y que por mucho tiempo también se dejó que no se quejara la gente, y hoy pues los mexicanos tenemos la oportunidad de expresarnos y hablar lo que nos gusta y lo que no nos gusta, y todos tenemos esa libertad. Y cuando vienen estos mequetrefes de la oposición a decirnos que no está pasando nada y que nos están llevando al despeñadero como con Peña, ¿no? Decían esa frase en el sexenio pasado, pues es entendible que estén queriendo empezar el 2022 con una campaña realmente dura contra el presidente, ¿no? Sobre todo por el tema del proyecto de transformación que él encabeza, y más aún por el tema electoral. De aquí al 2024 cada año va a haber elecciones, desafortunadamente unas más que otras, y el 24 pues es la joya de la corona, ¿no? Tenemos ahí el caso de que bajita la mano están perfilando a personajes como Colosio Jr., o sea, ¿qué tiene que ver Colosio Jr. hoy aquí en el tema electoral? No lo sabemos, pero ahí está, ¿no? Saliendo en todas las revistas de los medios corporativos, saliendo con entrevistas en todos lados, y queriéndolo posicionar como una opción de Movimiento Ciudadano, el PAN Naranja, que pues creo que la disputa interna en el PAN Naranja va a estar más divertida que lo que está ocurriendo en Morena, ¿no? Porque son bastante los personajes que quieren llegar al 2024, y que se está sumando por ahí uno bastante pintoresco, diría yo, que es el senador Ricardo Monreal, quien anda ahí metiendo en todos lados, queriendo que se hable de él para bien y para mal. Aplica el de la publicidad mala no es mala y la publicidad buena también es muy buena. Entonces, evidentemente se trata de un personaje que hay que darle la pista. Entonces, 2022 efectivamente van a seguir estos ataques, van a recrudecerse y van a tratar de desprestigiar el movimiento de transformación. Me sorprendía mucho, ya para finalizar esta intervención, me sorprendía mucho lo que decía y lo mostraba el titular de Pemex, referente a cómo habían dejado la empresa paraestatal, y que hoy pues con esta inversión pues está queriendo recuperar, y se entiende completamente el enojo de todos de la oposición, porque pues no pudieron acabarse y no pudieron sacar lo que tenían de Pemex, y hoy que se está queriendo recuperar, pues es evidentemente que les molesta, porque ellos querían acabar con una de las tantas empresas que teníamos en el país. Así que así sí las cosas, Vicente, y el 2022 va a ser bastante interesante para el tema político y el tema de la grilla. Así es, ya que estás mencionando el tema de Monreal, ¿cómo ven el agarrón Monreal, Dante Delgado contra Cuitláhuac García, que tanto ruido ha generado en los últimos días? Todavía hay gente que anda muy alterada por el tema de Ricardo Monreal y sus declaraciones, sus descalificaciones hacia el gobernador de Veracruz, las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador diciendo que le tiene toda la confianza a Cuitláhuac García, los reconocimientos públicos como persona a Ricardo Monreal por no dejar morir solo a su amigo en Veracruz por parte del canciller Marcelo Ebrard. Mi querido Tito, una locura esto. Sí, fíjate, estuvo muy, pero muy intenso, Vicente, estos días con estos comentarios, que pues sacamos varias conclusiones. Una, que si así hubiera sido con otros casos donde hay gobernadores que han sido señalados por cosas realmente terribles, ¿no? Esto la verdad que no parece nada. Híjole, pues México tendría
tendría nuevos gobernadores, ¿no? Porque pues ya nos hubiéramos ahorrado el espectáculo del banquito de Aureoles o cabeza de vaca con ese albazo que hizo ahí en su congreso para que lo protegieran, o incluso todo el problema de crimen que ahorita estalló en Zacatecas, ¿no? Ahora de pronto, pues, desde el Senado quieren a la vieja usanza, ¿se acuerdan? Cómo quitaban y ponían gobernadores, iban por ellos, ¿cómo me acuerdo? Aquí en Tabasco hace muchos años, antes de que llegara Roberto Madrazo, vinieron por un gobernador, así, se lo llevaron, de no, ¿sabes qué? Ya no sigues tú, güey, vámonos. Esos momentos lamentables, eso sí es una regresión. Y luego los personajes que salieron a apoyar al embate contra Cuitláhuac, híjole, pues ya cuando ves que está Margarita Zavala, Felipe Calderón, Saco de Pus, pues ahí te das cuenta de por dónde va el asunto. Y además, no sé si lo notaron ustedes, Quique, Vicente, estos personajes enseguida salieron a denostar a las redes sociales, porque al igual que Luis Alfaro, ¿se acuerdan? Decía que había gente mandada desde Palacio, desde los sótanos de Palacio, pues igual acá salieron con esa, de que se trata todo de un operativo dirigido por bots, por hordas, por sectas y por todas estas acusaciones que hacen siempre que pierden la razón. El mismo López Dóriga ayer decía que lo habían hecho los bots, lo habían hecho famoso. Pobrecito, creo que no estaba entendiendo lo que pasaba. En este caso vimos exactamente lo mismo. ¿De qué nos sirvió? Para darnos cuenta, bueno, dónde están los intereses de ciertos grupos y de ciertos personajes que no necesariamente son la consolidación de un proyecto, sino asuntos políticos personales. Fue desagradable, pero fue bueno, Vicente. Así que yo sí, en ese sentido, lo veo positivo porque pues ya vimos de qué lado están y de eso se trataba, ¿no? Ahí están, ellos solitos se exhibieron. Así es. Quique Legorreta, tu opinión acerca de esta situación. Pues mira, yo coincido con Tito, que hay personajes que hay que tenerlos cerca y también vigilarlos en cuanto a los pasos que están haciendo, y Monreal es uno de ellos, y la pelea que tiene con el gobernador de Veracruz evidencia, uno, la pluralidad que hay en el país, la libertad de expresión que tanto la oposición como los malquerientes de la actual administración dice que no hay. Si no fuera esto así, pues tendríamos a un Monreal bastante diferente, ¿no? Y yo creo que pues es libre de que mover sus intereses a donde quiera. Sin embargo, cuando ya se afecta, y no hablo de un tema social, sino un tema de compañeros de trabajo, es como si alguien estuviera bombardeando desde adentro sin censura y su objetivo es separarlo, ¿no? Entonces, todos van para un solo fin y nuestro fin es informar a la ciudadanía, y en el caso, supongo que tiene de proyecto o que se entiende de proyecto de nación por parte de Morena y de lo que estamos viviendo por parte de los gobiernos de izquierda como tal que están hoy en día en nuestro país, pues es cambiar las cosas de cómo se hacían antes, ¿no? Y yo creo que Monreal tiene un perfil de la vieja guardia priista, que le gusta dialogar, que le gusta conciliar, que le gusta debatir para poder lograr acuerdos. Sin embargo, citaría al buen Ramiro Padilla Tondo, ¿no? Que siempre lo dice, y en una plática que tuvimos con él en fin de año, pues dejaba muy en claro, ¿no? Es que la gente no entiende que ahora nosotros somos los que tenemos la voz y voto principal de cómo se deben de hacer las cosas, ¿no? Y Ricardo Monreal, en este sentido, está cayendo en los mismos actuares de los gobiernos pasados, de los políticos del pasado, ¿no? Y hoy la sociedad pues no se queda callada. Definitivamente muchos personajes van a decir que se trata de actos de bots, actos de gente comprada. Sin embargo, la ciudadanía está harta y está bastantemente despierta, como le decía en la intervención anterior, ¿no? Quieren que se lleve a cabo el cambio, quieren que se deje de lado todo lo que se venía haciendo. Y Monreal está demostrando que quiere irse por el otro lado, ¿no? Entonces, Cuitláhuac García tiene toda la oportunidad de demostrar que en su estado las cosas son diferentes y no se hace lo que en su momento Duarte hacía, ¿no? Con estas amenazas, como bien lo mencionabas antes en el programa. Y hoy, pues, la pluralidad de ideas es eso, ¿no? Contrastarlas, ponerlas en la mesa, pero si empiezan a afectar
proyectos de una nación, proyectos de una transformación como tal, como se ha venido diciendo, pues sí es momento de que se pongan en la mesa cada quien pues la realidad de las cosas y pongan una forma de ver lo que quieren hacer, ¿no? Obviamente tenemos los que están por sus propios intereses y los que buscan esta transformación. Yo creo que esta pelea va a dar para más si es que el proceso se alarga en cuanto al tema del secretario de la Jucopo, y evidentemente pues la pelea interna pues va a iniciar bastante cargadita el próximo año, y que yo creo que aún en el 2024 va a continuar, porque muchos no van a estar contentos de las decisiones que se van a ir tomando y de las decisiones que tienen que ver con dar la continuidad a un proyecto de nación que no nada más se tratan de 6 años, se trata de por lo menos 18 para poder consolidar esta meta de cambiar las cosas como se han venido haciendo y como se quiere que se mantengan, mi estimado Vicente. Y precisamente para cerrar, Tito, Quique, yo pregunto, ¿quién le cree a Ricardo Monreal? Es una pregunta seria y es una pregunta tal vez más profunda de lo que se puede imaginar. ¿Quién le cree a Ricardo Monreal? ¿Le creerán incluso los senadores que él coordina en la bancada de Morena en la Cámara Alta? Uno de los últimos videos que circuló Ricardo Monreal es donde dice que 24 años de luchar contra las injusticias no se pueden borrar fácilmente. A ver, don David, si lo tiene, échelo, por favor. ¿Qué tal? Hoy es 25 de diciembre y empieza una etapa que cada año se dedica a la reflexión, a la mesura, a la lectura o a escribir. Esta etapa de reconciliación también con la familia y con todos los amigos. Por eso hoy también haré una reflexión breve. Hace 24 años me inicié en el movimiento con el presidente López Obrador. Decidí estar con él en su lucha que me parecía justa, legítima y que me sigue pareciendo la mejor decisión que tomé en mi vida. Hace 24 años he estado con él en las buenas y en las malas. Han sido más las malas, pero invariablemente lo he acompañado. Fui fundador de la primera asociación de Morena, soy miembro de esa asociación civil y soy también fundador de Morena y soy militante de Morena. Y contribuí a formar 4 asambleas en 4 estados del país donde teníamos dificultades para juntar el número que se requería por el INE para ser partido político. Es decir, no hay ninguna duda de mi lealtad a Morena durante todas estas épocas. Me voy a mantener en Morena porque creo en el movimiento y cuando surgimos para defender a los excluidos, a los humillados, a los más pobres. Esa fue nuestra principal bandera, aparte del combate a la corrupción, del combate al autoritarismo, del combate a las prácticas que tenían al país hundido en la desesperanza. Esa fue nuestra lucha. Para mí no ha cambiado. A ver. Yo pregunto, después de escuchar estas palabras, estas declaraciones de Ricardo Monreal, ¿quién le cree a Ricardo Monreal? Pregunto, si Ricardo Monreal está tan comprometido en luchar contra las injusticias, ¿cuántos casos está revisando de personas injustamente encarceladas? ¿O el de su amigo, el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, arrestado en Veracruz y señalado por homicidio? ¿Es nada más un caso para hacer política y jalar agua a su molino? ¿Lo está usando? Híjole, no me voy a ir de Morena. Y luego aparte dice que está comprometidísimo con el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues no, que está en la congeladora la relación entre el presidente y Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación
política en el Senado. Bueno, ¿será esto buscar minimizar los daños por el último escandalazo? Porque al defender a su amigo Ricardo Monreal, dijo que había autoritarismo, que había fabricación de delitos, que había persecución política, persecución de adversarios por parte del gobernador Cuitlagua García. Cierro con una opinión, Tito, Quique, de ustedes. Tito. Bueno, Vicente, yo lo que veo aquí, y me parece que sería, lo que me gustaría comentar es que siempre que se da una situación de este tipo, traen a la mesa el pedigrí morenista, ¿no? Sacan la foto con Obrador, sacan sus logros, sus metas, lo que hayan conseguido. Siempre hablan de lo que hicieron, pero se les olvida lo que están haciendo, y es precisamente lo que se le está cuestionando a este personaje, no lo que haya hecho, no que haya hecho asambleas, no que se haya tomado varias fotos, no que haya estado en mítines, sino lo que está haciendo en este momento. Y lo que hoy vemos pareciera más un trabajo de la oposición y a favor de Movimiento Ciudadano que un asunto real. Creo que Movimiento Ciudadano está aprovechando la raja política de este tema para sacar provecho, y es ahí donde Ricardo Monreal pues les está echando la mano, y pues, híjole, eso no me parece ser muy morenista, si eso es lo que está alegando. Si necesitaba ayudar a su amigo, pues es un asunto de leyes, no de políticos. Así que pues ese sería mi comentario, Vicente, en ese sentido. Quique Legorreta. Yo creo que Ricardo Monreal pues está perdiendo la brújula, y me recuerda mucho lo que publicabas o ponías el día de ayer, un video de 2017-2018 donde AMLO hablaba de definiciones, y yo creo que ese es el punto, ¿no? Ricardo Monreal tiene la oportunidad de definir qué quiere hacer, si quiere ver por el proyecto personal o el proyecto de nación, y evidentemente pues lo que hizo, como bien señala Tito, lo que hicieron o lo que en su momento apoyaron para construir lo que hoy se tiene, pues no se les reprocha a nadie. Sin embargo, el hoy es lo que vale, y las acciones que están realizando hoy en Monreal, pues dejan claro que estaba más de un lado lo repito, de la vieja política en el país, de esa que tanto hizo daño a la sociedad mexicana y que por mucho tiempo terminó por afectar los intereses de la nación, beneficiándose solamente los más privilegiados. Y hoy Monreal pinta para eso, ¿no? No sé si va a alcanzar con todo lo que está haciendo para negociar algo en 2024. No sé si vaya a negociar una diputación, una candidatura al gobierno capitalino, porque me queda claro que para la presidencia no va a ser con Morena, ¿no? Para Morena está descartado, a menos que suceda algo extraordinario que diga, no, pues nomás nos queda Monreal, pues vamos con Monreal. Pero yo creo que va más por ahí, ¿no? Va más por un tema de negociación, que es lo que él quiere hacer. No sabemos qué piense él al respecto ya de forma interna con el actuar que está realizando. Sin embargo, pues en público queda muy marcado, ¿no? También no se trata de si estás a favor o en contra, simplemente hay acciones que parecen buenas, pero que pintan por todo lo contrario, ¿no? Y bien lo dice el dicho. Yo creo que hay que esperar lo que suceda con él en 2022. Yo creo que va a seguir igual, no pienso que vaya a cambiar la situación, y más con el tema del secretario de la Jocopo. E independientemente de eso, pues también el partido y también los involucrados en todo en esta faramalla de definir quiénes son los que los representan, pues tendrán que analizar la situación, ¿no? Y tener y poner un manazo en la mesa para hacer un cambio, un giro de timón, porque si así siguen las cosas, como lo hemos dicho, la oposición no es la oposición está dentro de Morena, y dentro de Morena pues van a estar peleándose, y al final a quien no le conviene eso es al proyecto de nación, ¿no? Yo creo que tiene que irse por ahí, y esperemos que estas acciones pues no terminen por afectar, como dice Tito,
la idea y que se crea que lo que se hizo antes es lo que vale, ¿no? Sino tiene que ser con lo que están haciendo el día de hoy, el impulso que quieren dejar muy marcado, y esperemos que no afecte para después, para futuro, este tipo de problemáticas y este tipo de carnita que le dan tanto a los medios como a la oposición, Vicente. Así es. Quique Legorreta, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que respalde tus trincheras y tus espacios en redes sociales? Así es, Vicente, pues hacerles la invitación a que nos visiten en el sitio de Regeneración MX, un nuevo sitio que tenemos ahí diseñado para todos ustedes, para toda nuestra audiencia. Así que compartan todas nuestras publicaciones, como bien ustedes lo saben, en nuestras redes sociales, @Regeneración MX en Twitter, Regeneración MX en Facebook, Regeneración MX en Telegram y también en Instagram. Ahí pueden seguirnos, comentar, compartir nuestras publicaciones y por supuesto nuestro canal de YouTube. Ayúdenos a seguir creciendo, @Regeneración MX, ahí búsquenos, ahí están todos los programas del Maestro Sevilla y todos los videos que subimos para todos ustedes día con día. Y bueno, las redes de este servidor, @EnriqueLego2 en Twitter y soy Enrique Lego en Facebook. Ahí comentemos la noticia, comentemos la información y como siempre muy agradecido, Vicente, de los martes picantes, que ya teníamos rato que no lo mencionábamos, los martes picantes de Sin Censura, ¿cómo no? Claro que sí, Quique Legorreta, te mando un abrazo, Quique, y nos vemos al rato para Sin Censura Nocturno. Tito Zurita Carpio, ¿en dónde te sigue la gente? En Twitter, si son tan amables, en @ZuritaCarpio, ya saben, allá estamos para seguirle picando, picándole la herida a la oposición. Oigan, si no los vuelvo a ver este año, muchas felicidades, que el próximo nos vaya mucho mejor a todos. Y suerte en tu programa, en Televisa, Vicente, felicidades por tu gran éxito este año, Está bueno. No más falta luego, que alguien Quique. lo vaya a ver si no lo suben a redes y me agarran a carrilla, pero bueno, para eso nos alquilamos. Te mando un abrazo, Tito, te mando un abrazo. Quique, muchas gracias por Un abrazo a todos, acompañarnos. feliz año a todos. Bueno, saludos. Quique, hasta luego, Quique. A dos amigos para entrarle a otra mesa de diálogo. Ya está lista la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora. ¿Cómo está, doctora? La saludo con mucho gusto. Encantada, Vicente, pues aquí saludándolos y bueno, después de la Navidad y la Nochebuena y todo esto, preparándonos para el Año Nuevo. Así es, y también saludamos al estimado y admirado Jorge Gómez Naredo, coordinador del periódico Regeneración, colaborador de Polemón MX, analista político y miembro de esta familia Sin Censura. Jorge, ¿cómo te va? Hola, querido Vicente, estamos acá muy contentos de estar aquí contigo y con la doctora Leticia. Gracias. Oigan, pues a ver, hablemos de la derecha. De la derecha y sus objetivos, sus causas, sus narrativas, que son manejadas por personajes cada vez más chistosos. Joaquín López Dóriga y sus vajillas, Carlos Alarraqui, Loret de Mola, Broso. A ver, ¿cómo pinta la derecha en momentos en que pareciera que la derecha radical busca hacerse campito en la política latinoamericana? Ya lo hemos visto en otros países. No se nos olvide que Santiago Abascal, el líder de Vox, estuvo invitado por los panistas en el Senado. ¿Cómo pinta la cosa, doctora Leticia Calderón Chelius? Fíjate que yo creo que algo que es muy interesante, Vicente, es el hecho de que pues la misma derecha se avergüenza de la derecha. O sea, hay gente que es liderazgos importantes y que son visibles en términos del proyecto de la derecha que se anuncian como de izquierda. Parece ser que les da vergüenza decir que son de derecha. Entonces, digamos, ya empezamos ahí con una cuestión donde claramente ni siquiera es ya, digamos, prestigiado decir que se es de derecha. Hay algunos que dicen, bueno,
soy de derecha en algunos temas, pero de izquierda en otros. Cuando se trata de cuestiones más económicas, soy ortodoxo en términos del neoliberalismo, pero abierto en lo social. A ver, no. Es de una perspectiva o de la otra. Y yo creo que aquí hay una cuestión que tiene que ver con, pues francamente, una simulación y un intento de darle la vuelta a lo que se ha desprestigiado tanto. Tú bien lo decías, no es una cuestión que solo ocurre en México. Me parece que eso es donde está lo fuerte, lo grave, que es una perspectiva que se ha impuesto a nivel ideológico en el planeta, que hoy está en debate, que hoy está muy cuestionada a nivel de gobiernos y que en América Latina pues va dando vueltas de un lado al otro. Claramente la élite económica, la élite política ha detentado esta perspectiva desde hace muchísimo tiempo y hoy en este cuestionamiento lo que hemos visto son los giros en términos electorales, pero eso no implica que sea un triunfo ideológico y que no por eso no haya no solo una preocupación, sino toda una fase, todo un grupo, grupo como mencionar, toda una perspectiva de vida que sigue apuntando a esta lógica donde las mayorías pues tendrían que estar ahí para sostener a las minorías y simplemente seguirlas abajo, ¿no? Caminando cuando aquellos van en sus carros que son llevados a lo mejor por algunos esclavos. Yo creo que estamos en un cambio bien interesante, Vicente, en términos ideológicos. En el caso de México, pues claramente esta disputa se abrió, siempre la ha habido, obviamente siempre la ha habido, pero hoy esa derecha, decía yo, se avergüenza de sí misma, pero al mismo tiempo pues trae un discurso en el cual intenta de buscar por dónde entrar y como no están dispuestos a cambiar esa perspectiva, pues no hayan qué banderas ofrecer, porque si van a ofrecer las mismas banderas que ya tuvieron durante tanto tiempo, que claramente dejaron a la inmensa mayoría fuera de su proyecto, pues lo que vemos es que ahora sí que no se hallan. Eso es lo que yo diría de entrada, pero algo muy importante, y es que en la medida en que se acercan procesos electorales, ahí es donde vemos que se decantan una serie de argumentos pues que no conectan y que solamente las personas o los supuestos candidatos pues no son suficientes, Vicente. Y yo creo que ese es el principal punto en el que está hoy por hoy la derecha en el caso mexicano. Derecha que se avergüenza de la derecha. Oposición sin argumentos, querido Jorge Gómez Naredo. Sí, bueno, yo recuerdo cuando muchas de las experiencias en América Latina y que fue como un miedo creciente que existió y que creo que todavía existe, y era que a gobiernos de izquierda, por alguna u otra razón, ¿no? Porque las derechas creaban condiciones apropiadas para eso o por otras cosas, le seguían como gobiernos o reacciones de derechas muy radicales, ¿no? De derechas muy, digamos, muy extremas. Y en el caso mexicano, yo no veo, al menos en este momento, como una perspectiva así, o sea, un escenario así. Sí hubo como el intento con Frena, y con este personaje tan chistoso, pero como que no funcionó, no caló en la población. Está una especie de derecha que trate de hablarle mucho al pueblo y que trate de estar, no sé, contrastando con los gobiernos de izquierda. Y esa parte de esa derecha, pues simplemente me parece que no caló, es decir, no tuvo éxito en lo que intentaba, ¿no? Tan es así que hicieron el ridículo en el Zócalo, los campamentos que estaban vacíos y eso. Y hay otra derecha que se viste, digamos, de progresista, que se viste de liberal, pero que al fin y al cabo termina siendo en este espectro de la derecha, que sí tiene ciertos intelectuales que siempre estuvieron muy cercanos al poder y ahora están alejados, ¿no? de la administración pública, pero también muy enojados, ¿no? El caso de Enrique Krause, de Héctor Aguilar Camín, y que tienen como ciertos personajes que han intentado pues golpear al gobierno de Andrés Manuel vistiéndose con un ala como liberal, ¿no? Defensora de las libertades, defensora de la libertad de expresión, defensora del libre mercado, bla, 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 que por ejemplo está encabezada
por Claudio X González, pero que tampoco han tenido el éxito. Claudio, digamos, intentó hacer una alianza entre el PAN, el PRI y el PRD para lanzar como una posibilidad de contender contra la izquierda con un discurso liberal, pero en realidad ha tendido hasta grupos empresariales muy de derecha, pero no ha tenido, me parece que tampoco el éxito. La gran batalla que ellos tenían pensada y que era como su apuesta inmediata, que fueron las elecciones de este año, fracasaron en el sentido de controlar la Cámara de Diputados y quitarle el control a Andrés Manuel del presupuesto. Entonces yo no veo que tengan como una buena perspectiva esta derecha. No tienen liderazgos, están calándole ahí a los liderazgos, de repente pues le meten a Samuel, a Colosio, a ver si personajes que no estén tan relacionados con los partidos tradicionales les pueden resultar, pero creo que tampoco han tenido ese éxito. Y los voceros que están relacionados con esas derechas, los voceros, digamos, en medios de comunicación, pues van de ridículo en ridículo, ¿no? El caso más reciente es el de Joaquín López Dóriga, ¿no? Que en lugar de discutir cosas que están sucediendo en la agenda política, pues se dedica a criticar una vajilla o se dedica a criticar un arreglo floral en una sala de Palacio Nacional, ¿no? Y así, entonces me parece que está desestructurada esta derecha, que no tiene, me imagino, en una perspectiva inmediata, muy buenas posibilidades de ser contendiente electoralmente. Y sí me parece que hay cierta derecha en Morena, que esa puede ser la oposición al movimiento que encabeza Andrés Manuel, pero bueno, pues ese sería otro tema. No, y creo que tienes la razón, Jorge, porque los escucho tanto a Jorge Gómez Naredo como a la doctora Leticia Calderón Chelius, y tiene otro sentido después de leer la columna que publica en el Heraldo de México Álvaro Delgado. La titula Morena, la latente ruptura. Y dice así, si me permiten, leo un poco y ustedes comentan. En todos los partidos y coaliciones es sabido que la unidad es condición para el triunfo electoral, sobre todo en una contienda cerrada entre solo dos grandes polos cuyos desprendimientos en uno le suman casi automáticamente al otro, en cuyo escenario hay actores políticos que se cotizan muy por encima de su valor hasta que la realidad los exhibe en su real dimensión. En México, la coalición opositora tiene una unidad muy endeble, más por sus protagonismos que por sus propias contradicciones, pero en la gobernante que encabeza Morena, la ruptura está latente y del rumbo que tomen los rebeldes dependerá si se refrenda en 2024 el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador o si se descarrila. Un factor estratégico es el partido Movimiento Ciudadano, y otro es el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y coordinador parlamentario de Morena, cuya ruptura de con el oficialismo no solo implicaría un senador menos en la bancada, sino la pérdida del articulador con legisladores de otros grupos parlamentarios justo al inicio de un año clave para 3 reformas fundamentales para el proyecto de López Obrador: la eléctrica, la electoral y la de seguridad. Con astucia, pero también con mucha autoestima, Monreal está encareciendo su salida de Morena por renuncia o por una anhelada expulsión, en la idea de que puede ser el factor que defina la contienda presidencial en 2024. La operación electoral contra candidatos de Morena en la elección federal de junio, a través, pero no solo de Fuerza por México, la exigencia de que sea mediante una elección abierta el método para definir al candidato presidencial de la coalición gobernante y el impulso para desaparecer los poderes en Veracruz por el encarcelamiento de Manuel del Río Virgen a capricho de Dante Delgado, jefe del partido Movimiento Ciudadano, van perfilando una ruptura que se da como un hecho en Morena y en el gobierno. ¿Cómo ven lo que escribe Álvaro Delgado? Querida doctora, empiezo contigo. Bueno, pues Álvaro tiene como una panorama muy interesante de la política mexicana y hace aquí esta radiografía de lo que él percibe como una ruptura interna de Morena, que ya hemos visto en un sentido de esta parte donde si no hay oposición, y yo ahí diría que hemos insistido mucho tiempo en esto de la polarización, que en realidad está mucho más concentrada al interior mismo de Morena o de este movimiento ampliado, que con una oposición de la que hablábamos, bueno, pues no acaba ni siquiera de dibujarse en términos de propuestas concretas.
Pero bueno, y fíjate que aquí hay algo que a mí me parece bien interesante y es, digamos, más allá del artículo de Álvaro, y es, al final de cuentas, parece ser que están mostrando que tienen más la razón. Movimiento Ciudadano, que está logrando posicionarse como el que podría jalar, al final de cuentas, a un candidato desertor o ubicarse como esa alternativa político-electoral, que el intento de Claudio X González. Porque estos partidos que se unieron aún sin tener identidad compartida y que finalmente decidieron andar juntos, pues no lograron el éxito que querían en términos estrictos de lo que buscaban en las elecciones intermedias. Y en cambio, Movimiento Ciudadano que dijo, no, yo me deslindo, ahorita lo que está aprovechando es a río revuelto, vamos a ver cómo avanza, y ciertamente en el caso de este político de tanto colmillo, ¿no? Como es Monreal, pues es un personaje que puede ser fácilmente, digamos, no sé si fácilmente, pero por lo menos sí se vislumbra como un candidato bisagra que se puede mover a un lado o al otro sin demasiada problemática ideológica. Entonces, a mí me parece que estamos viendo también probablemente cómo se dibujan nuevos actores políticos formales en términos de partidos, en términos de cómo se fortalecen, y ahí podría haber una deserción interesante a quienes han apoyado hasta ahora un movimiento como el de Claudio X González, que finalmente busquen, ¿no? Literalmente, hueso, pues, ¿no? Y que entonces se empiecen a sumar a las filas de Movimiento Ciudadano. Iría yo más por esa línea que cuestionar el panorama que plantea Álvaro, porque también me parece un poco incipiente, porque al final no sabemos bien qué están jugando detrás estos políticos que finalmente saben muy bien que viene un proceso muy delicado en términos de reformas y de apoyo, y que presentarse en este momento como potenciales, digamos, opositores al interior, bueno, pues va a ser muy interesante cómo vendan su amor aventureros. Ahora, una cosa importante que hay que señalar, no es lo mismo tener capacidad en la operación política a tener respaldo ciudadano en las urnas. Digo, en el caso de Monreal, ¿cómo ves, Jorge Gómez Naredo, esto que escribe Álvaro Delgado? Sí, indudablemente, digamos, hay tensiones al interior de Morena, es normal, ¿no? Es un partido que tiene muy poco tiempo de existencia, que viene de un movimiento, que es el movimiento López Obradorista, que tiene más tiempo, pero que tiene poco tiempo, digamos, de que se creó, y ha logrado amasar un montón de puestos, ¿no? O sea, la presidencia, prácticamente todo el Congreso, y por supuesto que eso se logró en muchísimos casos, pues con cuestiones prácticas, ¿no? Es decir, pues conviene más esto para lograr tal objetivo. Me parece que Monreal, que hay que recordar que en el 2017 amagó con salirse de Morena y amagó con irse al PRI o a Movimiento Ciudadano, cuando no le dieron o cuando no ganó la candidatura de Morena a la Ciudad de México. Y hay que recordar que también hubo un tiempo en que muchos de los actores de Morena estaban bajo las siglas de Movimiento Ciudadano antes de que Morena existiera como partido político. Monreal fue coordinador de los diputados en ese momento de Movimiento Ciudadano y actuaba como tal con Morena, y hay una relación muy estrecha entre él y Dante Delgado, que ahora son compañeros en el Senado. Entonces, me parece que hay una cuestión. Creo que ha habido una intención de Ricardo Monreal desmedida de ser candidato a la presidencia, y ha habido una constante amenaza de su parte a Morena y incluso al propio presidente. El artículo que ayer publicó en el Universal, porque publican casi todos los medios de comunicación, ayer el que publicó en el Universal, el último párrafo es muy claro, ¿no? Es prácticamente que él significa pues la continuidad, ¿no?, del López Obradorismo, y que si no lo eligen, pues prácticamente se acaba el movimiento. Me parece que esa constante amenaza ha calado y no ha gustado en muchísima de la población que simpatiza con Andrés Manuel y con Morena. No cabe duda, o sea, no hay duda de que él es un buen operador político, incluso el candidato, quien quiere ser el candidato a la gubernatura de Durango, era un personaje de Movimiento Ciudadano,
que era panista, después se cambió a Morena, ¿no? Es senador, y parece que hay otro rompimiento. No solamente es en caso de que haya un rompimiento en este momento que se salga Monreal, sino que también otros senadores se saldrían de Morena, pero me parece que eso no significa que tenga posibilidades de ganar, ¿no? Ahora, creo que hay abiertas las posibilidades de que Monreal se vaya a otro partido político, pero no sé si Movimiento Ciudadano, digamos, lo aceptaría como candidato, como operador, puede ser, pero creo que tendría otras cosas. Y en este caso de Claudia X González, creo que también Claudia X González está participando en la cuestión del movimiento. Recordemos cuando fue la pandemia, que el mismo Claudia X González operó en redes sociales una alabanza a Enrique Alfaro con esto de los 5 días de estar en casa, y entonces que con eso iban a parar la pandemia. Entonces creo que Claudia González está operando en todos, ¿no? Hay una foto donde sale con Álvarez Maínez en un restaurante de la Condesa exhibiéndose, pues, o sea, cuando sales a tomar un café con un político es para que te vean, para que te tomen fotos y para mandar un mensaje. Entonces creo que Claudia X González está operando en muchos, a ver cuál pega, ¿no? Porque al fin y al cabo el espectro de la oposición está muy reducido, ¿no? O es una alianza enorme entre PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, o es una alianza nada más, o Movimiento Ciudadano se va y toda la alianza PAN, PRI, PRD se desfonda, o qué es, ¿no? Pero sí me parece que los boquetes que se pueden abrir en Morena son varios, y especialmente en este caso de Monreal, que me parece que se ha adelantado muchísimo. Déjenme cerrar preguntándoles su opinión. Yo no sé si la que me mandaron como una primera plana del Día de los Inocentes del Reforma es verdad, pero lo que sí es verdad es lo que responde Joaquín López Dóriga al presidente. Ojo, ¿a qué nivel han caído medios como el Reforma y personajes como Joaquín López Dóriga? O tal vez ese siempre ha sido el nivel, pero los hemos subido a un pedestal históricamente a estos medios, a estos personajes, que ahora la realidad nos hace abrir los ojos. Estoy viendo este tuit de Joaquín López Dóriga, doctora, y me parece lamentable, y lo que le sigue. Dice Joaquín: gracias a las jaurías de Pigmenio y Genarito, que me mantienen hasta arriba y sostenidamente como tendencia tras el desayuno de ayer en Palacio, ¿vieron que López Obrador dijo que me va a invitar a desayunar? No se ardan, sigan. Un disque periodista emocionado porque es tendencia por haber dicho una estupidez sobre la vajilla de Palacio Nacional. Presume que es tendencia por estas pendejadas. Doctora, así como pregunto por la primera plana del Día de los Inocentes de Reforma, que creo que se exhibe, le pregunto su opinión. Ay, Vicente, lo que pasa es que a mí en realidad no me pidas mi opinión, sino pues se trata de una broma, ¿no? Se trata de chacotear con este tema, porque la verdad es que, primero, yo nunca he considerado a este personaje como alguien especialmente inteligente. De hecho, siempre pensaba yo antes que le decían teacher como de broma, como burlándose de él. Y bueno, ahora resulta que lo tenían como cierto liderazgo, parece ser. Entonces, ya cuando se empezó como a desmarcar mucho más que era un adversario ya muy abierto a la presidencia actual, pues ya me empecé a fijar con más detalle. Y fíjate que a mí sí me llama mucho la atención el tipo de comentarios que hacen, porque yo estoy convencida que les paga por retweet que les damos. Entonces, aguas con eso. Yo creo que en la medida en que este tipo de personajes tienen audiencia y seguidores, yo creo que por ahí cobran, porque no creo ya que puedan cobrar por otro lado. Entonces, claro, él pone cosas que van a suscitar que uno reaccione, porque es tan absurdo, es tan absolutamente estúpido, Vicente, cuando tú dices que el detalle de una reunión de un empresario del calibre del señor Slim con el presidente tiene un mensaje político, como decía Jorge, ¿no? Si un político se reúne con un personaje y lo hace público, pues es obvio que ese es el mensaje, no es en sí mismo la reunión social. Entonces, el hecho de que alguien quiera desviar de ahí
o tomar o aprovecharse de algo que es totalmente banal y que no le da una lectura política o trata de interpretar qué estamos viendo, bueno, pues es para ganar alguito de lana, porque no tiene otra opción. Y sinceramente, el hecho mismo de que se pelee, a mí me encanta esto de que crean que en Twitter hay alguien que manipula y que mueve, porque de repente hay gente, perfil señoras, ¿no? Que ahí andan en el chisme y agárrate, ¿eh? Digamos, el club de 70 y más también está en activo y no los manda nadie. Entonces, a mí sí me parece que es como muy ridícula esta versión de que crean que hay todo un ejército movilizándose a favor de un candidato o de una persona. O sea, no. Yo creo que habrá algunos grupos que tienen como un poquito más de disciplina y tienen cierta organización, pero hay un montón de gente en ese ámbito que realmente reacciona a teorías de estas, reaccionamos muchas veces, porque parecen ser pues realmente de un nivel ya monumentalmente burdo. Y ahí lo ligo con lo de la portada del Reforma. Yo creí que era broma, o sea, que me estaban haciendo a mí la broma. ¿Cómo alguien va a poner en la portada sus propias notas que obviamente resultaron fake? O sea, de verdad, yo pedí que me lo mandaran porque ya no daba crédito. Yo dije, pues seguro yo vi otra cosa. Pero yo creo que aquí es donde ya solo les queda reírse de sí mismos, Vicente. Y eso sí es muy lamentable, porque estamos, digamos, en la incapacidad de tener estos adversarios o grupos que se hablan a sí mismos y por eso no alcanzan a entender. Yo he discutido mucho con algunos colegas, bueno, no es que haya discutido, simplemente les he preguntado, ¿por qué no hay esta capacidad de diálogo de temas recurrentes, importantes que algunos manejamos o que le damos seguimiento? Bueno, pero para contraponer ideas, cuando estos medios se hablan a sí mismos y se alimentan a sí mismos y no abren el debate, y esto es lo que vimos con esta portada, es, no sé, una cosa donde simplemente se dan la razón ellos mismos de lo absurdo de lo que ha sido esta política francamente criminal, Vicente, porque aquí entran temas pues muy delicados como lo sabemos. Entonces, pues yo más bien te digo, me preguntas en términos de análisis, pues a mí me parecía que era todo de chiste, porque que tiene que ver con los inocentes. Y por eso yo creo que aquí Jorge va a poder dar una lectura más dura, pero de mi parte te lo digo, están haciendo el ridículo. Pues lo que escribe Jorge hace un par de minutos en Twitter mientras la escuchaba, me dejó así con los ojos cuadrados. La capacidad de López Dóriga para hundirse parece infinita. Y sí, suscribo, Jorge Gómez Naredo. Sí, fíjate que no había visto ese tuit que mencionas, que lo acaba de sacar Joaquín López Dóriga hace 26 minutos. Y pues es como absurdo. Además pone Epic Menio, ¿no? Como jugando así como con puerco. Epic Menio me parece como de muy mal gusto para quien se asume como un periodista, como el Teacher. Y llamando a Genaro Villamil Genarito, sí me parece que es absurdo, ¿no? O sea, no reconocer que en realidad ayer pues criticar una vajilla, criticar un plato, criticar un arreglo floral, criticar que se coma en Palacio Nacional cuando ahí hay oficinas administrativas de Hacienda, de Presidencia, pues es terrible. Y sí, evidencia, ¿no? Estos personajes que fueron vestidos, que fueron presentados, que fueron, digamos, que la prensa los manejó como los grandes periodistas, como los periodistas que hacían el verdadero periodista, los presentadores de noticias que salían todos los días, ¿no? Que nada más los veíamos a ellos en los medios de comunicación, y pues su nivel es denigrante, ¿no? Y seguramente el nivel que tenían era denigrante desde hace tiempo, y la capacidad de corrupción que tenían cuando alababan a los regímenes del PRI y del PAN, y ahora la capacidad que tienen para criticar porque están enojadísimos ya que no reciben. Y hay que recordar que López Dóriga, no Televisa, sino López Dóriga y sus empresas recibían millones y recibieron millones y millones y millones solamente de Peña Nieto y solamente de la parte que se contaba, ¿no? Porque posiblemente había otro tipo de partidas que no se contaban. Entonces sí me parece como muy denigrante estos personajes, ¿no? Que todavía siguen llamando el Teacher, y que
sin tener ninguna prueba, asumen que Pigmenio Ibarra y Genaro manejan cuentas de bot, cuando en realidad pues es. Y además ahí hay otra cuestión, que es este tipo de periodistas siempre ha considerado a la gente como estúpida, ¿no? Es decir, la gente no piensa, son bots que nos atacan, la gente no es crítica de nosotros, son robots o son granjas de bots que maneja Pigmenio y Genaro. Y entonces le resta la capacidad crítica que tiene la población y la capacidad crítica que se tiene desde las redes sociales y que se tiene con la gente de criticar y de indignarse por la forma en cómo ciertos personajes pues hacen lo que hace López Dóriga y muchos otros como Carlos de Mola, Raimundo Riva Palacio, ¿no? Entonces tienen todavía esta tendencia a considerar que toda la población es estúpida y que no tienen la capacidad de pensar por sí misma y de que no tienen la capacidad de buscar otras fuentes de información e indignarse por lo que pasa y por lo que dicen estos personajes. Entonces, me parece que sí es una capacidad que tiene, porque pues solamente hablamos de López Dóriga o cuando miente descaradamente o cuando comete un absurdo como este, ¿no? Jorge Gómez Naredo, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en tus trincheras y en tus redes sociales? Sí, pues estamos en Periódico Regeneración, que pues ahorita estamos en proceso de preparación del nuevo número. Participo también en Polemón, polemón.mx, en redes sociales, en Facebook y en Twitter es Revista Polemón. Y estoy pues como JG Naredo en Twitter y como Jorge Gómez Naredo en Facebook. Gracias, Jorge. Doctora Leticia Calderón Chelius, como siempre, es un placer saludarla. ¿Por qué no invitamos a la gente para que la siga? La veo en diferentes espacios, pero también estoy siempre al pendiente de lo que escribe en Twitter. Gracias, Vicente, pero espérame, nada más déjame hacer un comentario porque estoy siguiendo aquí el chat en vivo y qué divertido, porque dicen, le aplicaron la del Día de los Inocentes a López Dóriga, pero bueno, se la creyó el pobre, pero bueno, mis redes son @LetiChelius, que es mi apellido, Vicente, y bueno, a sus órdenes en términos ya formales, como investigadora del Instituto Mora, y pueden ver ahí también lo que hacemos en el instituto, www.institutomora.edu.mx. Bien, pues le mando un abrazo, doctora, siempre agradecido con usted y con Jorge Gómez Naredo. Un abrazo para los dos. Hasta luego, un saludo, Jorge, también, y un abrazo, Vicente. Igualmente, abrazo. Cuídense.